Hola Robert, ¿cómo estás? Espero que bien, espero tu día haya haya sido productivo. La mañanita le mandé a tu mami un ejercicio de respiración y meditación como introducción a, y que siento que te podría ayudar. La verdad es que son ejercicios muy básicos, por así decirlo, porque pues el respirar lo hacemos de una manera natural, ¿no? Pero está padre cuando involucramos la conciencia y ya lo hacemos más pensado, ¿no? Y eso ayuda mucho porque cuando haces respiraciones ya con tiempos, o sea, contándolo, no sé, aspiras en 4 y exhalas en 4. Sirve muchísimo porque hasta sirve como un tipo calentamiento para el cuerpo porque la sangre empieza a circular. Entonces son muy buenos ejercicios. Yo la verdad te los recomiendo muchísimo. Voy a estarle mandando videos a tu mami para que te los ponga y ambos puedan hacerlos. La verdad son muy buenos. Yo los hago y me han funcionado bastante. Aparte de que es una práctica increíble, el yoga, hacer yoga. Bueno, pues hoy vamos a iniciar con una parte del libro que se llama ya como el nombre del libro, Buzón de Tiempo. La verdad aquí no sé qué intentó hacer el autor, porque inició con todas las historias y ya después, ya que casi va a acabar el libro, ya dice Buzón de Tiempo y pues no sé, pero bueno, iniciemos. Inicia con un pequeño poema. Buzón de tiempo. En el buzón de tiempo se deslizan la pasión desolada, el goce trémulo, y allí queda esperando su destino, la paz involuntaria de la infancia. Hay un enigma en el buzón de tiempo, un llamador de dudas y candores, un legajo de angustia, una libranza, con todos sus valores declarados. En el buzón de tiempo hay alegrías que nadie va a exigir, que nadie nunca reclamará, y acabarán marchitas, añorando el sabor de la intemperie, y sin embargo, del buzón de tiempo saldrán de pronto cartas volanderas, dispuestas a fincarse en algún sueño, donde aguarden los sustos del azar. Bueno, ese es el poema con el que inicia. Y tengo pensado leer las siguientes historias aleatoriamente, si te parece bien, entonces para no ir como tan en orden. Entonces, vamos a ver, hoy leeremos Un sabor ácido. Soledad es un sabor ácido, del cual unos pocos se enamoran. Ángel Rama. Querido don Matías, debe hacer un siglo que no sé de usted y que usted no sabe nada de mí, pero usted fue y sigue siendo mi maestro. Y en una situación como la que estoy viviendo, más solo que una anécdota, usted ha pasado a ser mi único interlocutor válido. La soledad es un estado de ánimo, pero puede convertirse en un vicio. Le confieso que, a lo largo de mis 38 años, las pocas veces que me he quedado sin soledad, la he echado de menos. Le advierto, sin embargo, que no es ese el caso actual. Esta vez la soledad me pesa, como suele pesarle el vicio, el alcohol, la droga, a cualquier adicto. Al igual que todo lo que cuenta en la vida, también mi soledad arranca en mi infancia. Yo no tuve virtualmente madre, ya que la mía murió en el acto de darme a la luz. Mi padre se vio enfrentado a la responsabilidad de ser simultáneamente padre y madre, y el pobre no lo hizo bien. No lo culpo, por su trabajo debía viajar casi sin interrupción, y me dejaba con mi tío, un hermano de mi madre que nunca nos tragó, ni a mi padre ni a mí. Él tenía 4 hijos, todos varones, y yo era un agregado de esa nómina. Discutían y se peleaban entre ellos, pero en cambio se unían como una pandilla contra mí. Vivíamos en el campo, cerca del río, y mi único refugio era escaparme a la orilla, esconderme entre los árboles y arbustos y allí establecer una suerte natural convivencia con toda la fauna local, terrestre, acuática, aérea, que de a poco se iba habituando a mi presencia casi inmóvil.
Después de todo, tanto los árboles como el agua se movían más que yo. Aquella soledad era un deleite. Todavía hoy la recuerdo como una de mis más estimulantes etapas de la vida. Concurrir desde allí a la escuelita rural era toda una hazaña. Quedaba a 15 kilómetros. Nos llevaban y nos traían a los 5 en una forchela desvencijada, y cuando aquella cachila amanecía reumática o baldada, sencillamente faltábamos a clase. Tampoco allí hice amistades duraderas. Los alumnos, por lo común, hijos de peones, los hijos de estancieros iban a colegios privados de Montevideo. Eran tímidos, retraídos, huraños, cada uno con su modesta soledad, pero sí con demasiada conciencia de la que padecían. Usted hizo su aparición en mi temprana adolescencia. El viejo por fin se dio cuenta, pese a que nunca le presenté mis quejas, de que ni su cuñado ni mis primos iban a contribuir a mi formación, de modo que decidió enviarme a Montevideo, no precisamente a los liceos privados donde estudiaban los hijos de buena familia, sino a un liceo público. Yo disponía de una habitación, pequeña pero confortable, en la casa de una prima de mi padre, cincuentona, flaca y soltera, que vivía sola en el Paso Molino y que me acogió como una llevadera compañía, sobre todo porque mi padre le pasaba una mensualidad para atender a mis necesidades, que no eran demasiadas. Admito que me dejaba tranquilo, y si alguna noche yo llegaba tarde, no me rezongaba, pero también debo reconocer que su comida era insulsa y algo escasa. Solo los tallarines le quedaban bastante ricos. En el liceo sí hice algunos amigos. A lo mejor usted todavía se acuerda de un gordito al que le decían Pochinche, o al flaco Araujo, que era hijo y nieto de milicios, o el petizo Valentín, también llamado el Ñomo, o el moreno Balbuena, que nunca se reía. Estos eran mi barra para las grandes nimiedades y las pequeñas barbaridades. Después, con el tiempo, aquella piña se fue desmembrando. Pochinche se hizo de músico y años después se afincó en México. Balbuena emigró a Cuba, encandilado con la revolución. El flaco siguió el rumbo castrense de sus antecesores. Solo seguí en contacto con el Ñomo, y a veces nos juntábamos para una churrasqueada o para ir al estadio. Sin embargo, para mí lo más destacable de esa temporada fue conocerlo a usted, no solo por sus inolvidables clases de historia, sino sobre todo por su comprensión ante los exabruptos y ingenuidades de aquella muchacha tan inclemente como heterogénea. Concluido el liceo, se acabó el estudio. Mi viejo estaba empeñado en que siguiera derecho. En los tiempos que corren y en los que correrán, siempre será bueno tener un abogado en la familia. Y cuando yo estaba por complacerlo, él murió. Bastante joven aún. Era un absurdo accidente de carretera. Ya sin nadie que me empujara y asumiendo al fin mi primera soledad verdadera, decidí trabajar en cualquier cosa, y esa cualquier cosa fue una papelería. Usted lo veía muy de vez en cuando, especialmente cuando la soledad se me volvía insoportable. Le conocía bien sus recorridos y simulaba encuentros casuales para invitarlo a un café o una cerveza. Siempre me escuchó con una atención afectuosa, pero nunca me invitó a su casa. Eso me dolió y fui de a poco espaciando los encuentros casuales. Como decía mi viejo, los tiempos corrieron y un día me enamoré. Sabina era linda y simpática. Teníamos gustos y disgustos compartidos. No nos casamos, pero nos fuimos a vivir juntos, en un apartamentito en La Guada. Me quedé sin soledad, claro. A veces le echaba de menos, pero no era nada grave, porque en términos generales era bastante feliz. Sabina era buena en la cama y en la convivencia. El problema era que nuestros horarios laborales pocas veces coincidían y solo teníamos una aceptable vida en común, los fines de semana. Y allí hizo aparición mi nuevo vicio, los celos. Al principio era solo un malestar. ¿Qué estará haciendo ahora en casa mientras yo trabajo? O, cuando a mi vez yo estaba en casa y ella en horario laboral, ¿estará realmente en la oficina o andará por ahí moviéndose entre machos? Entonces,
Con el menor pretexto la llamaban por teléfono, pese a que me había dicho que sus jefes no le gustaba que los empleados recibieran llamadas privadas. ¿Cómo serían después de todo esos jefes malditos que, de lunes a viernes, pasaban 6 horas junto a ella mirándole las curvas? Los celos se me fueron convirtiendo en una costumbre, pero también en una tortura. Nunca le hice una escena, ni le dejé entrever mis sospechas, pero nuestra convivencia empezó a deteriorarse, y hasta nuestras relaciones sexuales se fueron vaciando de amor. Cuando esa tensión se me volvió insoportable, opté por una solución que tal vez a usted le parezca ridícula. Contraté un detective privado. ¿Qué le parece? No dependía de una agencia, pero, increíblemente, ese detalle me pareció una ventaja. A los 15 días de haberlo contratado, me esperó a la salida del trabajo. Fuimos a un café y me dio su informe. Tómelo con calma, pero lamento informarle que su esposa se encuentra a menudo con un hombre que la recoge en un BMW y se alejan en dirección a Pocitos. No le pedí más detalles. Me preguntó si debía seguir la vigilancia y le dije que sí. Volvió a recomendarme que lo tomara con calma. No vaya a cometer una barbaridad, ¿eh? Lo tranquilicé. Le dije simplemente que su informe confirmaba mis sospechas y que le agradecía su gestión y su eficacia. No demoré mucho en decidirme. Teniendo en cuenta que los problemas de inseguridad que existen aquí y en todas partes, ya hacía tiempo que había adquirido un revólver. Lo tenía bien escondido, ni siquiera Sabina estaba enterada. Al día siguiente, metí el arma en mi portafolio, fui a la papelería y pedí el día libre, con el pretexto de una gestión municipal. Ese día Sabina tenía horario matutino y regresaba a casa a eso de la medianoche. Me situé en un zaguán, desde donde podía verle acercarse. Cuando apareció, a las 2 menos 20, fui a su encuentro con el portafolio semiabierto. Todavía no había advertido mi presencia cuando saqué el arma y le hice 3 disparos. Sé que murió en el acto, en aquel pesado mediodía estival. No había nadie en las calles. Me alejé corriendo. 2 cuadras después trepé a un ómnibus y me bajé al final del recorrido. Fui a refugiarme en lo del ñomo, que por suerte estaba en casa. A él le conté toda la historia. Allí estuve una semana. El ñomo salía y hacía averiguaciones. Al 4.º día vino con una noticia que literalmente me destruyó. El detective me había mentido. Ningún hombre levantaba a Sabina en un BMW. Ñomo recogió de buena fuente la información de que el detective era un individuo con pocos escrúpulos que explotaba la ansiedad de los maridos celosos, informándoles sobre infidelidades inexistentes, a fin de que siguieran encomendándole pesquisas. Por eso trabajaba de forma independiente, ya que ninguna agencia quería desprestigiarse con sus trampas. El ñomo trató de conformarme, pero estuve llorando y gimoteando como 2 horas, porque yo a Sabina la quería. Fue entonces que decidí entregarme, porque con esta nueva, lastimosa soledad no iba a andar huyendo por un mundo de mierda. Después de otros 4 días me despedí del ñomo y salí a entregarme. Pero eso sí, previamente cumplí un mero trámite: maté al detective. La verdad es que esa muerte no me pesa en la conciencia, aunque la hora de hacer justicia me perjudicó bastante, claro, por aquello de la premeditación, y la jueza, implacable como son las mujeres, me encajó la máxima. De todas mis soledades, esta es la peor, porque es una soledad con nostalgia. Nostalgia de Sabina, claro. La única visita que recibo, una vez al mes, es la de ñomo. Sería tan lindo que en alguna ocasión viniera usted con él. Ah, si decide venir, tráigame por favor algún libro de historia, pero no de esclavos, sino de libertos. Don Matías, perdóname esta tristeza. Espero que acepte el abrazo que aquí le mando, entre reja y reja. Evaristo. No inventes, qué horrible. Pasó de tener una soledad, ya después ya no la tuvo porque tenía a Sabina, pero los celos lo mataron, ¿no? Lo mataron en vida porque pues finalmente mató a Sabina y volvió a quedarse solo y ahora pues tras las rejas.
entonces hay que tener cuidado. Pues bueno, estuvo padre esta historia. Bueno, padre me refiero a como de cosas de detectives, eso estuvo padre. Hoy te quiero compartir que estaba viendo una entrevista que le hicieron al gran escritor Mario Vargas Llosa, este escritor peruano que aún vive. Y decía, me gustó mucho lo que decía acerca de la curiosidad, que un humano siempre tiene que tener curiosidad, porque en el momento que ya no tengas curiosidad, es como si estuvieras muerto en vida, porque ya no sientes esa curiosidad por saber, por seguir conociendo, y no solamente de tu entorno, sino del pasado o posiblemente del futuro, ¿no? Entonces me quedé con eso el día de hoy, que siempre hay que tener curiosidad de todo, porque entonces si el día que ya no la tengas, pues simple y sencillamente, pues ¿para qué quieres vivir, no? Entonces hay que tener eso siempre. Te mando muchos besos y que tengas un muy bonito final de viernes, descansa y nos vemos mañana. Bye bye.